Ok. ¿Está listo? Ok, quiero compartir con ustedes la palabra obediencia y también un poco de significado de la palabra desobediencia. Porque cuando tenemos conocimiento de esto, porque ya dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Si conocemos que somos obedientes, estamos en bendición. Pero si conocemos que estamos en desobediencia, el conocimiento nos va a librar de la desobediencia. ¿Ok? ¿Me explico? Ok. Deuteronomio 30. La semana pasada el Señor me concedió salir al monte. ¿Qué solía hacer el Señor Jesús al monte? Orar. Entonces me concedió el Señor salir, ya tenía tiempo que no salía y le decía yo al Señor, Señor, produce en mí el querer como antes. Y vamos, y ya pasaron, no recuerdo si un mes, y el Señor ahí puso, váyase al monte. Ok. Y en la mañana que estábamos leyendo, estudiando acerca del pacto, dice la Escritura, me recordó que el Señor le dijo a Moisés, sube al monte y te voy a dar los mandamientos para el pueblo. Vas y le dices así. Ahí está un testigo de Jehová, no digo de Cristo. Y es lo que me dio el Señor. Fui al monte y Dios me dio Deuteronomio 30, perdón. Entonces, lo que quiero es compartirle lo que Dios me dio. ¿Para qué? Porque muchas veces decimos, es el hombre, o no consideramos que es Dios hablándonos a través del hombre. Dios no nada más nos habla a través del pastor o de un evangelista. No, Dios habla de la persona que Él se complace usarla. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos ¿qué podríamos decir? En primer lugar, no somos dignos para ver a Dios y vivir. Pero Dios usó los medios de usar hombres para manifestar su voluntad, para instruirnos, para hacernos saber sus planes, para que aprendamos a conocerle y podamos cambiar de conducta, de educación y podamos descubrir una relación con Dios. Cuando nosotros descubrimos o tenemos una relación, todo cambia en nosotros. Si es una relación laboral, pues nos sentimos bien porque estoy en esta compañía. Si es una relación familiar, qué bien, todo está en orden con la familia. Si es un amor emocional, hay planes, ¿verdad? Veamos que la relación nos motiva, la relación nos anima, la relación nos da fuerzas para seguir adelante. Entonces tú y yo hemos sido llamados a tener esa relación con Dios. Lo hemos enfatizado. Tú y yo no hemos sido llamados a tener una religión, sino una relación con Dios. Dios tiene sus requisitos, por así decirlo.
Debemos de saberlos y tomar una decisión si los aceptamos o no. ¿Ok? Deuteronomio 30, versos 2. Nos brincamos al 8 y luego al 10. Si te conviertes a Jehová tu Dios, primer requisito, convertirse a Jehová nuestro Dios. Quiere decir que tenemos que hacer un análisis. No podemos decir, es que ya cuando recibí a Cristo me convertí. ¿Sí? Pero recuerden que nuestro caminar con Dios es un proceso. Porque muchas veces nos resistimos a dejar patrones, hábitos, costumbres carnales. Y la raíz de todo esto es que no queremos aprender a ser obedientes. Y tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes. Este fue el primer pecado que se cometió, que conoció la humanidad. Dios le dijo a Adán y a Eva, no hagan esto. Y fue lo primero que hicieron, la desobediencia. La desobediencia está ligada a la falta de fe. Entonces tenemos falta de fe, por consiguiente tenemos desobediencia. Recuerden que la Biblia dice que sin fe es imposible, porque la falta de fe nos lleva a la desobediencia. Pero si tenemos esa fe firme, saludable y todo esto, nos va a ser fácil obedecer. 2 dice, si te conviertes a Jehová tu Dios y le obedeces. ¿Quién nos está demandando una plena conversión? Dios mismo. Como diciendo, hijo, como que has descuidado tu conversión. Como que te has estancado. Como que tiendes a ser el mismo. Recuerda que tú ya eres mi hijo, eres una nueva creación y tienes que desarrollarte. Por eso dice, si te conviertes a Jehová tu Dios, no dice si te conviertes a fulana o tal religión, no. Si te conviertes a Jehová tu Dios y le obedeces, y obedeces su voz, si escuchas su voz conforme a todo lo que yo te mando, ¿cuándo? Hoy. Entonces Dios nos está diciendo que hoy es día de ¿qué? De conversión. Solemos pensar, pues estoy bien, no soy borracho, no soy asesino, no soy secuestrador, no soy drogadicto, ¿verdad? Estoy bien. Pero el Señor dice, hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas, convertidas. Hay áreas en tu vida que necesitan ser transformadas. Por Él, no por nadie más, por la palabra. Dice, si obedeces mi voz, oyes mi voz, a todo lo que yo te mando, allí está la conversión. En oír a Dios, leer la palabra y aplicarla a nuestra vida. Eso es lo que nos convierte, hermanos. No la amenaza, no las reglas que nosotros solemos tener o poner, sino lo que nos dice la palabra. Si oyes, dice, obedeces a mi voz conforme a lo que yo te mando hoy, tu bendición, tú, tus hijos, con toda, te tienes que convertir con todo tu corazón y con toda tu alma, que es el motor que nos mueve, el corazón y nuestra alma. El 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová. En otras palabras, tú volverás en sí. Como que nos saca de
de terapia intensiva. ¿Quiénes están en terapia intensiva? Las personas que ni están vivas ni están muertas. Y por más que les digan, uno, te amo, levántate, ándale, nada. Y ni se muere y ni vive. Pero si nos atrevemos a oír a Dios y decirle, Señor, perdóname. He sido necio en mi estilo de mi caminar contigo. He sido obstinado, rebelde, no he querido dar oído a ti exactamente como lo dices. Dice, entonces volverás en sí, oirás la voz de Jehová tu Dios. No queremos cada vez que venimos que digamos, el Señor ahora sí me tocó, me habló a mí directamente. Eso es lo que nos cambia cuando estamos bien sensibles y decimos, esto fue Dios realmente hablando a mi vida. Y eso quiere hacerlo Dios cada vez que nosotros estemos dispuestos a venir a honrarle, exaltarle o buscarle allí en la casa, donde sea, hermanos. No nada más es Dios de un edificio. Jesucristo oía la voz de Dios en el monte, no nada más en el templo en Jerusalén. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que oigamos su voz donde quiera que nos vayamos, donde estemos, lo que emprendamos, porque necesitamos ser verdaderamente convertidos en lo que Dios ha hecho de nosotros, sus hijos. Te volverás, oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. En otras palabras, será un deleite obedecer a Dios sin argumentos, sin excusas y sin pretextos, porque sabremos que es Dios mismo quien nos está diciendo, quiero de ti esto, hijo. El Señor nos manda que honremos el día de reunión, ¿sí o no? Dice, honrarás mi día de reposo. Porque es el momento en el cual Dios quiere tener esa intimidad personal, particular con cada uno de nosotros. Hónralo. Porque necesito instruirte, porque necesito aconsejarte, porque necesito moldearte, porque necesito enseñarte que hay áreas en tu vida que no me agradan. Cuando pecó el rey David, adulterio y muerte, era el rey, no había autoridad más alta que el rey, y el rey podía hacer lo que se le diera la gana, era el rey. Viene el profeta Natán y le dice, oye, mira, sucedió esto, y se espantó el rey David y le dijo el profeta al rey, tú eres asesino, tú eres adúltero, has pecado contra Dios. ¿Cuál sería la actitud del rey? Soy el rey, aquí donde quiera, ¿no? Sigo siendo el rey, mátenlo. Un día un profeta fue a Samaria, y allí estaba el rey porque se dividió el gobierno, el pueblo. Y allí estaba el rey y estaban haciendo sacrificio y llegó el profeta y le dijo, Dios dice que en este altar se va a quebrar y las cenizas se van a echar al suelo. Esto no sirve, esto es idolatría. Y el rey dijo, agárrenlo y hay que matarlo. Y se le quedó así en la mano. Como diciendo, soy el rey y te has atrevido a avergonzarme públicamente. ¿No sabes que soy la autoridad?
agárrenlo, te vamos a matar. Se le quedó así la mano. Y luego el rey dijo, ora por mí, no profeta, para que mi mano vuelva. Entonces Natán se arriesgaba lo mismo, que lo mataran. Pero lo que hizo el rey David, se humilló y dijo, Señor, perdóname, he cometido pecado, contra ti he pecado. Y Dios le perdonó y le restauró, hermanos. Entonces no esperemos que alguien venga y nos diga, mira, haz esto y esto. Porque Dios quiere que de nuestro propio corazón reconozcamos que hay obstinación. Y Dios quiere sacarnos de ahí porque va a haber consecuencias, hermanos. No porque Dios quiera, sino por nuestras propias actitudes. El verso 10, dijimos, cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios. Cada vez que nosotros leemos la Escritura y si la lees fuerte, estás oyendo la voz de Dios. No esperes que Dios desde el cielo te grite, oye esto, lo otro. No. Cada vez que leamos la Escritura, estaremos oyendo la voz de Dios. Dice entonces, cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios para guardar, para obedecer sus mandamientos, estatutos escritos en este libro, entonces la Escritura es la voz de Dios. La voz de Dios es la Escritura. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor me dijo que les dijera. Ahora qué de nosotros. Ok. Y todo está en obedecer. ¿Qué significa obedecer? Es oír y creer. Oír que Dios nos está hablando. Que no es concepto de un hombre, no es retórica de un hombre, no es filosofía de un hombre. No. Yo lo que les estoy compartiendo es lo que he leído. Lo que Dios me confirmó es mi palabra, es mi mandamiento, es mi consejo para cada uno de ustedes. Ahora les queda en ustedes creer si soy yo. Y si creen, les va a ser fácil obedecer. Porque, ¿qué podemos argumentarle a Dios? Porque si no creemos que es Dios, no vamos a obedecer. Tenemos más privilegios que el pueblo que sacó Moisés de Egipto. Tenemos más privilegios, hermanos. El pueblo que sacó Moisés de Egipto oyó la voz de Dios en el monte. Vio la nube. Sintió que la montaña se quebraba, se partía en dos. Vio el fuego de los cielos caer. Moisés dijo, ¿qué pueblo ha tenido este privilegio como ustedes? Oír la voz de Dios. Y el resultado, que el pueblo todavía tiraba la idolatría. Se quejó el Señor, dice, he hecho más de 10 maravillas en medio de ellos y el pueblo todavía no me quiere creer. Nosotros tenemos el privilegio porque se ha hecho un milagro en nosotros. Cristo vive en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Su palabra, no tenemos que esperar subir al monte para oír instrucciones o revelación de Dios. Tenemos su palabra ya a nuestro alcance. Tantas bendiciones y ventajas, hermanos.
Tenemos que aprender a depender, a vivir dependiendo de Dios. Obedecer es oír, creer, y viene la obediencia. Desobediencia es lo opuesto, rehusar a oír. La desobediencia dice, yo no quiero oír. La desobediencia, también dice el diccionario, es rehusarse a ser persuadido. En otras palabras, no me convences lo que me dices. No creo que es Dios quien te está diciendo que me digas esto. No creo que es Dios quien me está ordenando que yo haga esto. Nos rehusamos con pleno entendimiento, nos rehusamos a creer. Y si nos rehusamos a creer, va a venir desobediencia, por consiguiente. Dice la Escritura, Jesucristo se quedó en Jerusalén cuando fueron a la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua. Se quedó ahí 2-3 días. Lo regañaron. Y dice que después que lo regañaron, regresaron a Nazaret. Y dice, y el niño estaba sujeto a sus padres y crecía en gracia, en conocimiento para con Dios y los hombres. Y llegó a los 30 años. ¿Qué suelen decir los papás cuando el niño, la niña tiene 20, 25 años? ¿Qué solemos decirles? ¿Cuándo te casas? Vete. A mí me lo dijeron. O muchas veces la naturaleza misma, ando noviando, ando esto, ando el otro y todo eso. Queremos inmediatamente. Se quiere uno en la actualidad a los no sé cuántos años quieren ya vivir solos. ¿20 años? Los famosos roomies, ¿no? Todos quieren vivir juntos como amigos. Ya no quieren vivir en la casa, ya no quieren vivir bajo la cobertura de los papás. Es una vergüenza. Ahora, si estuvieran a los 30 años, no, pues ya, son la burla de la sociedad. Sin embargo, Jesucristo tenía 30 años y estaba sujeto a sus papás. ¡Wow! Yo creo que María, su mamá, le ha de haber dicho, le calculan 15, 17 años la vida de María y ya era mamá. Jesucristo a los 30 y ni siquiera novia. Sin embargo, dice la Biblia, Jesucristo estaba sujeto a sus padres. No le importaba el rumor que pudiera sacudirse o salir por ahí. A él le importaba cumplir la voluntad del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, punto y aparte. La obediencia total. E hizo de lado los conceptos y se fijó en la palabra del Señor. Romanos 11:30. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora, recuerden que es ahora han alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo judío. A pesar de que vieron la manifestación de Dios, recibieron la ley de Dios,
tuvieron profetas enviados por Dios, no quisieron obedecer. Hasta la fecha no quieren obedecer. Está prohibido en Israel que alguien vaya y evangelice, que predique al cristianismo. Si lo agarran, 3 años de cárcel. Puede haber iglesias católicas, puede haber iglesias musulmanas, hasta budistas, pero cristianismo está prohibido. Una desobediencia, una rebelión abierta contra Dios, hermanos. Y por causa de esa desobediencia de ellos, vino la misericordia para nosotros los gentiles. Por eso les digo que tenemos más bendición que aquel pueblo. No despreciemos, hermanos, esta gran oportunidad que Dios nos da y esta bendición. Tenemos su palabra, solamente es someternos a ella y vendrá la bendición. Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron. ¿Por causa de qué? Vean la consecuencia de la desobediencia. No quisieron oír, no quisieron ser convencidos. Argumentaron y argumentaron. Como hay veces cuando evangelizamos aquí, hay gente que se defiende hasta las cachas y a fuerzas quieren tener ellos la razón. El resultado es que se pierden las bendiciones de Dios, que Dios ha establecido y revelado en su pacto. Allí no encuentro en el pacto alguna maldición para mí. Solamente la maldición puede venir si yo desobedezco y vivo mi vida en libertinaje. Y no es de que Dios mande la maldición, sino mis propias obras me van a castigar, me van a alcanzar. Pero si doy oído a lo que Dios ha dejado establecido ahí y lo obedezco, solamente bendición. Jesucristo dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces vean lo que causa la desobediencia, la incredulidad, el rehusarse a ser persuadidos. Jeremías 9, 12, 13 y 14. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Dice el Señor: ¿quién es de ustedes sensible, sencillo, humilde y me entienda que soy yo quien estoy hablando y les estoy poniendo estatutos, mandamientos y decretos justos? Porque Dios no va a ponernos mandamientos que no podamos cumplir, hermanos. La hermana Georgina siempre me decía: cuando me viste, ¿qué pasó en tu vida? Le dije: la mujer de mis sueños, para amarla, cuidarla, que esté todos los días en mi vida y disfrutar de ella. Ok, entonces nos casamos. Dice: ¿y por qué me ves como lavadora? ¿Por qué me ves como cocinera? ¿Por qué me ves como esclava? Y me tratas así. Dice: reacciona. Y dije: ¿es cierto? ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo vemos a Dios, hermanos? Entonces tratémoslo así, ¿no? En Él no hay cambios, en nosotros son los cambios. Y tenemos que tener cuidado, porque de Él no viene nada injusto, no hay variación. ¿Quién es varón sabio y ha entendido en esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como el desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dijo Jehová. Antes fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, de los placeres, de lo que da satisfacción a la carne, según les enseñaron sus padres. Hay gente que prefiere escuchar al padre que la ley de Dios. La tradición, el legalismo. Y defendemos, pues es que mi papá, mi mamá. Estamos inclinados a eso. Pero el Señor dice que si no es la cabeza Él, no va a ser otro lugar Dios el que va a ocupar la vida del ser humano. Nos previene un desvío. Porque el único que va a sufrir en esta situación voy a ser yo. Vas a ser tú. Porque no puede, como vuelvo a repetirlo, no puede venir algo mal de parte de Dios. Dios es bueno. Jesucristo cuando llegó alguien y le dijo, maestro bueno, dijo, hey, el único bueno es Dios. De Él viene todo lo bueno, dádivas buenas, don perfecto, voluntad perfecta. Rindámonos a Él, busquémosle a Él, obedezcámosle a Él, creámosle a Él. Y si sabemos que es palabra de Dios, no nos va a ser nada difícil obedecer. Pero si no creemos que es palabra de Dios, no, ni siquiera está considerado la obediencia. Entonces, hay que decirle al Señor, Señor, me resisto a creer. Hechos 26, 27. Aquí está la prédica del apóstol Pablo ante el rey. ¿Crees, oh rey Agripa? Este rey, hermanos, era un pudiente allí en el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía la ideología griega, conocimiento griego, era la flor innata de la cultura. Muy respetuosos de la democracia y respetuosos disque del hombre, su conducta. No eran ignorantes, hermanos. Entonces este rey Agripa por eso ostentó la posición de rey, de gobernante. Tenía habilidad política, tenía habilidad militar, tenía habilidad secular de negocios. Era algo específico, por eso ocupaba este lugar. Entonces Pablo lo está evangelizando, por así decirlo, y le está dando su testimonio. Y le dice, rey Agripa, yo lo que te voy a hablar no lo desconoces, conoces la historia del pueblo de Israel, conoces la ley, conoces porque tu esposa es judía. Entonces no te es desconocido mi tema, en lo cual desarrollo. Y empieza. ¿Y qué dice ahí? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Pero qué dice el que sigue, el 28? Entonces Agripa, el rey, le dijo a Pablo, por poco me persuades. En otras palabras, él rehusó aceptar lo que él sabía que era verdad. Con pleno conocimiento, Agripa dijo, no,
Sé que es la verdad, porque Berenice me lo ha dicho todos los días. Cuando nos acostamos vamos a orar, cuando nos levantamos vamos a orar, a la comida vamos a dar gracias, pero no quiero ser cristiano, no quiero creer y por consiguiente no quiero obedecer. Eso es ser desobediente, rehusar a ser persuadido. Entonces la pregunta es, ¿quieres oír o no quieres oír? Si el Señor nos dice arrepiéntete, es porque ha visto que muchas veces nos rehusamos a creer, sabiendo que es la verdad. Hechos. Ok, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos son constituidos justos. ¿Vean la diferencia? Adán y Eva oyeron la instrucción de Dios. Hijos, ustedes son mis representantes aquí en la tierra. Gobiernen sobre toda mi creación. Pero tengo una cosa nada más que decirles. No se acerquen a ese árbol, mucho menos coman de ese fruto. ¿Quién se los dijo? Dios. Pero viene el diablo y les dice, no es cierto, Dios no les dijo la verdad. Yo les digo la verdad, pueden comer y no les va a pasar nada. ¿Y qué decidieron ellos? Rehusaron creerle a Dios. Con pleno conocimiento y entendimiento, rehusaron creerle a Dios. Ellos decidieron creerle a lo que sus vistas veía, a lo que su deleite, su imaginación venía y les decía, si ustedes prueban, van a ser verdaderamente triunfadores en esta vida. Sin embargo, Jesucristo viene y le dicen, Jesucristo, tienes un plan que realizar aquí en la tierra y es más, tienes que ir a la muerte, tienes que morir. ¿Y a quién de nosotros quiere morirse? Pues nadie. Porque, ¿qué pensamiento tenemos al morirnos? ¿Que nos vamos a ir al sepulcro? ¿Que nos vamos a ir al Hades? ¿Que nos vamos a ir a la oscuridad? ¿Que nos vamos a ir al sufrimiento, a solos en la oscuridad y quién sabe dónde? En el mundo de los muertos y ¿quién sabe de qué? Al limbo. Esa es la idea que, bueno, al menos esa idea yo tengo. Cuando le dijeron al Señor Jesús, tienes que ir hasta la muerte, Él no dijo, voy a ir al sepulcro, él no pensó, voy a quedarme allí, los gusanos se me van a subir y todo eso. Él fue a la muerte porque sabía que de la muerte se iba a la presencia de Dios. Él fue creyendo porque dice el Salmo, no recuerdo si es el 2 o el 8, dice, no dejarás a tu santo en el sepulcro, no dejarás que los gusanos destruyan mi cuerpo. Entonces fue con esa fe y esa obediencia hasta la muerte, hermanos, y no es fácil morirse. Dicen los historiadores que la muerte de cruz es el invento más maquiavélico que el hombre ha inventado para matar, para hacer sufrir al hombre.
En la edad del oscurantismo, en la edad famosa del que inventó la iglesia tradicional, la que, ayúdenme, de la Inquisición, inventaron instrumentos de tormento para la gente, hermanos. El famoso caballo, la hoguera. Bueno, la hoguera pues no tanto, pero el caballo que los jalaban de las 4 extremidades y se iba saliendo el cuerpo en partes. Había un aparato, no sé cómo se llama, lo cortaban, lo colgaban de las piernas boca abajo y luego una sierra los partía así por la mitad. Un ataúd de fierro, pero dentro del ataúd tenía agujas así de fierro, de anchas. Metían a la persona y no vas a hablar, no vas a renunciar de tu cristianismo, no. Y lo cerraban. ¡Wow! Bueno, la muerte en la cruz es peor el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se moría en una hora ni en un día. Había 3, 4 días y no se moría. La sangre se le iba saliendo poco a poco. Un día que mi mamá tuvo necesidad de sangre y yo fui, y no recuerdo si me sacaron 250 o medio litro, que me levanto y que me caigo. Yo dije, qué feo se siente, qué feo se siente. Ahora piensen, por eso cuando le dijeron a Pilato, el Señor Jesús ya murió, se sorprendió. Dice, ¿a poco ya murió? Si tardaban días y días y días. Por eso fueron los soldados y les quebraron las piernas a todos. Eso les ayudaba a morir más rápido. Imagínense, todavía medio vivo y van y te rompen las piernas. Jesucristo eso se arriesgó a que le rompieran las piernas, pero Él fue con la plena certeza y seguridad que hueso de Él no sería roto y que su alma no sería dejada en el Hades, porque le creyó a Dios. Y dice, y por haber creído fue exaltado hasta lo sumo. Por haber creído, y no solamente creído, sino le fue fácil obedecer, aunque estaba en medio el gran sufrimiento. Entonces él no fue renuente a ser convencido. Sé que Dios ha establecido este plan de redención. Voy a lograrlo. Voy a ayudar. Señor, pido de tu ayuda y de tu gracia. Y lo logró, hermanos. Juan 4:53, casi terminamos. El 50 primero. El 50 primero. Jesús le dijo a un hombre, a un centurión, que había ido a decirle, Señor, mi hijo está a punto. Centurión, no era judío, soldado. ¿Qué tipo de conducta y carácter tienen los soldados, hermanos? Insensibles. Máxime en aquel entonces se vivía la sociedad en guerras. Sacaban la espadota y en la guerra, ¿ustedes creen que no vieron cuántas cabezas no tumbaron? O manos o pies. Por eso en aquel entonces había muchos cojos, ciegos, venían de la guerra. Entonces este romano, este centurión vivió ese tipo de vida insensible, no le importaba el dolor del prójimo. A él su único estilo de vida era
la espada y dinero, porque trabajaba para el gobierno romano. Tiene su hijo enfermo, oye de Jesús, que es un hombre con amor y misericordia y que hace bendiciones al pueblo. Dice, va y le ruega por su hijo. Piense un momento, ese hombre tan duro, tan insensible, tan inhumano, en un momento va y empieza a rogar. Cuando a ellos están acostumbrados a mandar. Allí comenzó la fe y allí comenzó la obediencia. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra. Y que después que creyó, ¿qué hizo? Obedeció, porque el Señor le dijo, vete. El Señor Jesús estaba en Nazaret. El hijo tal vez estaba en Jerusalén, 120 kilómetros, 2 días de lugar a lugar para llegar. En aquel entonces así era el tiempo que se empleaba para llegar a casa. ¿Y qué dice el 53? Cuando ya descendía a su casa, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las noticias y le dijeron, tu hijo vive. ¿Por qué? Porque creyó y obedeció. Él había bajado a decirle, Señor, ven a mi casa, porque he oído que cuando alguien te viene a pedir tu misericordia y tu amor, tú vienes a la casa. Cuando la hija del principal de la sinagoga estaba muriéndose, fue y le dijeron, mi hija se está muriendo, y él fue hasta la casa y oró por la niña. Entonces él hizo lo mismo, mi hijo se está muriendo, Señor, ven a mi casa y pon tu mano sobre mi hijo para que viva. El Señor le dijo, ok, vete, ya tu hijo está sano. Era más difícil de convencerlo, ¿no? Era romano, insensible, violento, muchas muertes. Sin embargo, él fue sensible y se dejó persuadir por la palabra del Señor. Vete, tu hijo está sano. Y esta obediencia de este hombre le trajo bendición no solamente a él, sino a toda su casa. A toda su casa. Qué bendición, ¿ok? En Deuteronomio regresamos, terminamos 30, Deuteronomio 30, verso 16. Porque yo te mando mañana, hoy. Los mandamientos son para hoy. Porque quién sabe si habrá mañana. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, en primer lugar, que andes en sus caminos, le creas, que guardes sus mandamientos, que los obedezcas, ¿sí? Estatutos, decretos para que vivas. Mira, el propósito de Dios ¿cuál es su propósito? Que vivamos, hermano. Porque si interponemos nuestros propósitos, ya tenemos problemas, hermano. No pueden superar nuestros propósitos a los propósitos de Dios. Para que vivas, para que seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Obediencia a sus consejos. Hoy es el día. El verso 20. Si amas a Jehová o caminas o vives amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz,
siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En otras palabras, todas las promesas que tú encuentres en la Escritura son para ti, porque somos la descendencia, somos los hijos. Y se van a cumplir esas promesas si tú y yo creemos y obedecemos. Y si rehusamos todavía creer, hay que decirle: Señor, mi corazón está muy rebelde, no quiere dejarse convencer, no quiere dejarse persuadir, sabiendo que es tu verdad, que es tu palabra. Me rebelo abiertamente contra ti, ayúdame, y Dios nos va a ayudar. ¿Quieres ponerte de pie? Segunda de Corintios 16. Porque podemos estar en la posición que estuvo Saúl. ¿Se acuerda cómo fue la posición de Saúl? Samuel le decía a Saúl: ve, haz la guerra a los enemigos del pueblo de Dios, mata a todos, al rey, los animales, todos no dejes con vida. Son la semilla del pecado, de la idolatría, de la perversión. ¿Y qué hacía Saúl? Guardaba lo mejor, que es para Dios. Es que yo amo a Dios, esas son mis intenciones para servir a Dios. Y Samuel le dice: ¿se complace Dios más en los sacrificios o en la obediencia? En la obediencia. ¿Qué dice aquí? 2 de Corintios 16. Estemos prontos para castigar toda desobediencia. ¿A quién vamos a castigar toda desobediencia? ¿Quién desobedece? ¿Quién desobedece? Yo. Y si mi yo desobedece, se va a tener una consecuencia. Dice: estamos prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. A ese nivel el Señor quiere llevarnos, que nuestra obediencia sea perfecta. Y cuando tú y yo obedecemos totalmente a Dios, ¿sabes? Castigamos a nuestras pasiones, disciplinamos a nuestras emociones, las frenamos y no dejamos que hagan lo que ellas quieren. Y declaramos, recibimos la complacencia del Señor. He ahí a mi Hijo en el cual tengo complacencia. Da oído a mi voz y obedece mis mandamientos. Y vamos en el camino de la perfección. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre. Te pedimos perdón, Padre. Señor, y revélanos las áreas en las cuales nos hemos rebelado abiertamente contra ti. Muchas veces nosotros la conocemos, pero nos rehusamos, Señor mi Dios, a someternos a ti. Y encontramos que solamente en tus estatutos, en tu buena voluntad, Señor, encontramos que solamente quieres darnos vida y vida abundante, bendición. Nos quieres rodear de tu presencia, para que nada ni nadie nos haga daño. Que en todo prosperemos, que seamos cabeza y no cola. Y permanezca nuestra relación y nuestra comunión contigo estable, Señor, madura, íntegra. Y que el pecado no pueda obstruir o romper esta comunión, Señor. O la desobediencia. Padre, tantos ejemplos tenemos en las Escrituras. Parecía demasiado
estricto, Señor, la obediencia que le mandaste a Jesucristo, que tenía que ir a la cruz y aún pagar con su propia vida, Señor, este plan. Pero Él fue creyendo que tú no lo dejarías en el sepulcro. Y así sucedió. Esta carne levanta muchos argumentos y excusas y se rehúsa a creerte. Por eso no obedece. Pero si nos ayudas, Señor mi Dios, nos va a ser fácil, porque no tenemos que argumentar que si tú nos das algo, decides o demandas algo de nosotros, ¿por qué va a ser difícil obedecerte? Porque sabemos que tú eres la fuente de toda buena dádiva y don perfecto. Y nos será un placer, Padre, obedecerte. Y aunque nos mandes a lo extremo, ahí tendremos tu cobertura y tu fidelidad, porque quieres ver nuestra obediencia desarrollándose en camino hacia la perfección. Tenemos tu nombre, tenemos tu Espíritu Santo, tenemos tu palabra, Señor, que vive y permanece para siempre, y las puertas del infierno no prevalecerán contra tu palabra. Gracias, amado Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Que la paz del Señor abunde en cada uno, hermanos, de ustedes. Amén. Pues la palabra dice que es viva y es eficaz, tiene vida. También dice la palabra que el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a cada corazón esta mañana. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 29, 9, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, todos los varones de liberación en Cristo, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Dice la palabra, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Hasta los que no están alcanzan esa bendición por por sujetarnos en obediencia a Dios, ¿verdad? Él quiere que seamos plenos, que nos sujetemos a Él, que permanezcamos firmes y fieles en Él. Dice, vamos a seguir honrando a Dios a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan por vosotros o con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dice la palabra en Malaquías 3:10 que traigamos todos nuestros diezmos al alfolí. Esto lo manda nuestro Dios. Sabemos que lo que traemos es de Él y para Él, porque de Él son todas las cosas. Y si estamos aquí de pie es por la gracia de Él, por la misericordia que ha tenido, que ya estamos para concluir este año y debemos ser agradecidos con Dios y valorar todo lo que Él ha hecho por nosotros, especialmente que dio la vida de su Hijo, de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él ha puesto su confianza no se desvíe de sus caminos, sino permanecer fieles delante de Él. Y le agradecemos a Dios porque Él hasta el día de hoy no nos ha dejado, nos ha sustentado, ha provisto a las necesidades de cada uno, y por eso sobran motivos para agradecerle a Dios.